Había una vez, hace muchos años, una tribu donde el gran jefe Toro Sentado tenía un hijo y dos lobos, los cuales los ponía a pelear cada semana. Pero antes de empezar la pelea, él escribía en un papel quién ganaría la pelea ese día. Y el gran jefe Toro Sentado siempre acertaba. Y su hijo, que observaba las peleas, se preguntaba: ¿cómo es que mi padre sabe qué lobo va a ganar? Ya sé, lo pensó el niño. Le voy a preguntar a mi padre, el gran jefe Toro Sentado. Padre, ¿cómo es que siempre sabes qué lobo va a ganar? Y el gran jefe Toro Sentado voltea y ve a su hijo y le dice: ser muy fácil, Torito Sentado. Pero ¿cómo es que sabes eso? Dice: siempre sé lo que el lobo o cuál lobo va a ganar porque le doy de comer durante toda la semana y al otro no le doy nada. Por eso es que sé, o por eso es que siempre sé qué lobo va a ganar, el lobo blanco o el lobo negro. ¿Está Cristo cambiando tu vida? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Será que en nuestra mente hay un lobo blanco y un lobo negro? Lo vamos a descubrir en la medida que vayamos viendo si el que gana es el lobo blanco o si el que gana es el lobo negro. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos lobos blancos tenemos? ¿O cuántos lobos negros? Vamos a ver a cuál vamos a alimentar este día. ¿Está Cristo cambiando mi vida? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Aunque los demás, los de afuera, parezca que digan que no, ¿verdad? Casi siempre Andrés se da cuenta cuando el otro no está creciendo o no está cambiando o sí está cambiando. Pero resulta que Dios dice que al que tengo que ver es a mí mismo. Sí. En este estudio pasado estuvimos enfocando, o más bien el apóstol Pablo estuvo enfocando cómo a nivel de iglesia, cómo es que el cuerpo de Cristo y el ministerio de cada miembro es muy importante. Sin embargo, ahora va a ir de una manera personal, que básicamente vamos de lo general a lo particular o lo personal en este caso. Recordemos que cuando se menciona que hay un problema en general, pues nadie, o cuando hay algo que hacer y no se asigna a alguien específicamente para que se haga, normalmente nadie lo hace. Porque uno piensa, bueno, seguramente otro lo va a hacer, pero los otros también piensan exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí se trata del cambio personal. Entonces, veamos. El estudio está enfocado en capítulo 4 de Efesios, versículo 17 al 24. Bienvenido, hermano Pedro. Entonces, Dios te bendiga. Estamos, para ubicarnos, tenemos nuestro cuaderno de trabajo
en la página número 31, o el manual, como quieran llamarle, que podría ser el manual de instrucciones. El principal manual de instrucciones es nuestra palabra de Dios, la Biblia, pero ahora vamos a sacar un tema específico, ¿verdad? Que es la carta de los Efesios, capítulo 4. Ya hemos visto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En esos 3 capítulos, ¿recuerdan qué fue lo que nos dijo Pablo? Nos dijo que todo lo que Dios había hecho por nosotros. Ahora, del capítulo 4 al capítulo 6, Pablo nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quiénes? Nosotros, y en especial yo, ¿verdad? En forma personal. Bien, ya en los versículos anteriores se hablaba de cómo iglesia, qué es lo que necesitamos hacer. Ahora vamos a ver en forma personal. Entonces, algunas Biblias, bienvenida hermana Leti, algunas Biblias nos mencionan un título, no sé si el de ustedes la tenga, pero una versión que encontré dice La nueva vida en Cristo. ¿Sí? La nueva vida en Cristo. Es muy interesante que al final les voy a decir, hay una parte donde nos pone a reflexionar, algo en qué pensar. Dice que si realmente nosotros estamos viviendo una nueva vida en Cristo, y si no cambiamos, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué creen que pase? Si no estamos cambiando. No estamos siendo edificados, puede ser. ¿Qué más? Me estoy engañando a mí. Bueno, Rita se está engañando solita. Digo, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué más? Pensando que estamos... sí, Josué. No hubo interés, ¿verdad? Sí. O en realidad sería cuestión de preguntarnos, ¿realmente estoy en Cristo y Cristo está en mí? Sí, ¿verdad? Parte del engaño, dice. Bueno, vamos a encender esto. Hermano Albino, sí. Recordemos que tenemos a una audiencia a través de las redes sociales, nuestra familia virtual, que oye lo que yo digo, pero no escucha lo que ustedes dicen. Así es de que vamos por favor, a utilizar el micrófono para que les sea más fácil. La semana antepasada habíamos hablado de que vamos a ver si la posibilidad de que nos estemos en una sola zona, en una área, todos juntos, porque así es más fácil pasarse el micrófono y para que sea más rápido. Entonces, la nueva vida en Cristo. Si me ayudan a leerla, vamos a leer del 17 al 24 y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tienes un gran mensaje para nosotros, Señor. Pero así como lo has venido haciendo en las lecciones anteriores, en esta haces más énfasis en que los cambios que deben de notarse en nuestra vida personal, dejando de ver la vida de los demás, sino viendo mi propia vida, Señor. Sé que he fallado durante la semana
y te ruego que me perdones y que me ayudes a que durante esta semana empiece a poner en acción tu bendita palabra. Sabemos que el viejo hombre siempre trata de arrastrarnos a la vida pasada, pero escrito está que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y queremos creerlo, Señor, para gloria y honra tuya. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya tenemos la base escritural, tenemos nuestro estudio, página 31, 32 y 33, y les pido su participación, ya que es de esta manera en la que está interesante que yo aprenda y a mí me agrada y realmente me doy cuenta que el Señor me repite y me repite y me repite y me repite y me repite las cosas porque se da cuenta que no he entendido. Y ya cuando de alguna manera lo he asimilado, entonces dice ahora ponlo por práctica. Y luego aparte de que me dice que lo ponga por práctica, y cuando yo lo hago una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, entonces llega el momento en que ya no tengo que estar leyendo lo que tengo que hacer, porque ya lo aprendí. Y entonces de esa manera es como es más fácil, más bien es más fácil actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no según yo, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Primera pregunta, ¿cuáles eran las características de los no creyentes que vivían en Éfeso? Y aquí nos lleva a que estudiemos, o que leamos, mejor dicho, primero, o que meditemos sobre el versículo 17 al 19. Entonces, ¿cuáles fueron sus respuestas de acuerdo a esta lección? Por cierto, si tienen su Biblia, también les recomiendo que la tengan abierta. Capítulo 4, del verso 17 hasta el 24. La nueva vida en Cristo. Escucho respuestas. ¿Cuáles eran las características de los no creyentes que vivían en Éfeso? Rita, ¿le puede pasar, por favor? Bueno, yo puse pensamientos frívolos, dureza de corazón, oscurecido el entendimiento, alejados de la vida de Dios, Bien. perdieron la vergüenza, eran inmorales y actos indecentes. Bien. ¿Alguien tiene algo diferente? Sí, yo puse algo diferente, A hermano. ver, hermano. Yo solo puse que vivían una vida vana. Vivían una vida vana. Bien. ¿Qué es eso de vivir una vida vana? Pues una vida que estaba, Si le pone el micrófono. una vida que era vacía, que no... Vacía, ¿verdad? Lo Ajá, vacío es vacío. vacío. Ujú, Dice que por ahí lo mencionan hueco, vacío, sin nada. sin ¿sí? nada. Sin nada. Ok. Entonces, sí, efectivamente, veamos, aquí vamos a ver algunas, dice, una de las características es que andaban en la vanidad de ¿qué? De su mente, o sea que era una mente vacía. ¿Se han dado cuenta cuando a veces están los niños en la escuela y la maestra les hace una pregunta? Y, a ver, Juanito, ¿cuál es? Le hace la pregunta y el Juanito dice, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué creen? Porque Juanito tiene ¿qué? ¿La mente? Vacía, en blanco, ¿verdad? Andaban en la vanidad de su mente. Luego, otra de las características de estos de Éfeso era que tenían el entendimiento. Ok, vamos a entender qué es el entendimiento entenebrecido. ¿A qué le suena entenebrecido? No claro. Obscuridad. En tinieblas, ¿verdad? Estaba en tinieblas. Ok, entonces seguimos.
Ajenos a la vida de Dios. Obviamente, ¿qué se iban a estar parando en una iglesia? Sí. Mucho menos iban a estar tampoco leyendo la palabra, además de que tenían justificación. Recuerdan que antes no tenían tantas Biblias como nosotros. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener nuestra Biblia personal, ¿sí? Pero no tan solo eso, además tenemos el privilegio de que nos podríamos comprar 2 o 3 Biblias, ¿sí? Pero no tan solo eso, ahora tenemos la tecnología que podemos tener 17 traducciones en español, si es que no hablas inglés. Así es de que, excusas, ajenos a la vida de Dios. Siguiente, duros de qué? De corazón. ¿Cómo es eso de duros de corazón? ¿Cómo podríamos, en una palabra, cómo podríamos decir? Que no sentimos compasión por nada, ni misericordia por nadie. A los de Éfeso A los eran de- los que, Ajá, sí, los pues, que a no los- sentían. los de Éfeso. Sí. Eso dice que eran de un corazón insensible. O sea, no tenían sentimientos, ¿verdad? Y otra más, dice que eran, bueno, ahí está, insensibles, lujuriosos e impuros. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué frases de los versículos leídos demuestran que la vida de tales personas no tenían propósito? ¿Alguien? Sí, Rita. ¿Le pasa el micrófono, por favor, hermano Albino? ¿A Rita? Gracias. Bueno, yo puse porque estaban alejados de la vida de Dios. Porque estaban alejados de la vida de Dios, esa es parte, sí. Y en realidad, pues eran todos los que ya dijimos, ¿no? Ahí deténlo porque para el caso de que alguien lo pida, para que sea más fácil. Dice que andaban como los otros gentiles, en el verso 17, porque les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como ¿qué? Como los otros gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos da a entender que aun cuando estaban ya en el camino de Dios o congregándose, en los apartados, habiendo sido apartados, de todas maneras seguían haciendo lo mismo. No, ya estaba, la iglesia estaba acá, pero seguían viviendo como los de afuera. ¿Sí? No, al revés. No. Aquí dice, ¿qué frases de los versículos leídos demuestran que la vida de tales personas, o sea, de los de la iglesia, no tenían propósito? Dice, porque andaban como los otros de allá. Ok. Los de afuera de la iglesia. Los de afuera de la iglesia. 17. El 18 dice, con la cabeza, perdón, el 17 también, con la cabeza hueca. Eso es lo que significa vano, ¿verdad? Con la cabeza hueca. Completamente ciegos. Esa es la mente o el entendimiento entenebrecido. Completamente ciegos, ¿sí? Dicen que hay un dicho en tierra de ciegos, ¿sí se lo saben? No. ¿No? No, pues Tania menos. ¿Sí eso qué? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Sí. Porque tiene un ojo, ¿verdad? Cuando se dice que la cabeza hueca es que no había nada de la palabra de Dios. Por supuesto, definitivamente. Cabeza hueca. No, traían pura basura, pura pecado, básicamente, ¿verdad? Alejados, por eso dice el versículo, alejados de Dios. Entonces estaban vacíos del conocimiento de Dios. Otra es por estar alejados completamente de Dios y por su entrega total al pecado. ¿Sí? Dice que con avidez, o sea, estaban ansiosos por pecar. Apenas si despertaba el día, amanecía y ya estaban queriendo, ¿eh?
Entonces, la segunda pregunta, 2A, dice, ¿qué frases explican que su problema fundamental estaba en su manera de pensar? ¿En dónde encontraron la respuesta? Bueno, yo puse pensamientos frívolos, como los paganos. Pensamientos frívolos como los paganos. ¿Iba a decir algo, hermano Albino? Casi sí, ¿no? Aquí. ¿Cuál fue eso? Yo puse, dice, porque andaban en la vanidad de su mente. Bien. Veamos. Ahí está. Andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, cometiendo con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Básicamente, si se dan cuenta, lo dice una vez, lo dice otra vez y lo dice otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué lo repetirá tanto? Porque para que se nos grabe, ¿verdad? Para que entendamos cómo es que no porque estamos aquí o porque estamos en la iglesia o porque venimos el domingo a la iglesia, quiere decir que nuestra mente ya está llena. ¿Sí? Podemos estar aquí y, como lo hemos escuchado en varias ocasiones, estamos con el cuerpo presente pero con la mente ausente. ¿Sí? Estamos pensando, qué aburrido, qué sueño tengo. O podríamos estar pensando, ¿a dónde nos vamos a ir a comer hoy? ¿Sí? Y estamos por otro lado. O tal vez pensando en algo que sucedió durante la semana y entonces estamos con la mente distraída. Sin embargo, sí, hermano. O sea que muchas veces estamos aquí y salimos, como dice la palabra, salimos vacíos, huecos. Sí, llegamos Ajá. vacíos y a veces nos vamos así. Y muchas veces yo lo experimenté. Y muchas veces lo he experimentado. Entonces, y a veces porque vengo pensando en mis problemas, en mis dificultades, en mis necesidades. ¿Sí? Y no vengo a lo que a lo que debería de venir, ¿eh? A adorar a Dios, a exaltar su nombre y a gozarme con su espíritu. Entonces, la número 2B dice, ¿qué frases demuestran que su pecado iba en una espiral hacia abajo? Hay espirales ascendentes que van para arriba, pero hay espirales descendentes que van para abajo. ¿Cuál es esa frase que lo demuestra? Según los versos que hemos estado leyendo. Yo le puse así, hermano. Sí. Porque se entregaron a las lascivias. Porque se entregaron a las lascivias, bien. Perdieron toda sensibilidad, bien. Por la ignorancia. Por la ignorancia de ignorar o por la ignorancia de a mí que me importa. Las dos, ¿verdad? Podría ser. Unos porque no sabían y otros porque no querían saber. Entonces dice, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos caer en el, bueno, sí, pero ellos, pero yo no soy tan malo. ¿Sí? La idea es que todo empieza con un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Está bien. Cuando ustedes están haciendo su estudio, cuando están contestando sus lecciones,
¿No les surgen preguntas aparte de las que están aquí? ¿Sí? ¿Y las anotan? O más bien, dejen que las anoten. ¿Investigan por qué? Sí. Porque pensamos, hermano, porque pensamos que solo al maestro le corresponde. Bueno, cuando lleguemos allá en el cielo, a ver todas las coronas para... Para Andrés. No, no es así, hermanitos. Ok, viene la número 3. ¿Cómo pueden estas frases servirnos de advertencia? Da un ejemplo concreto de cómo un cristiano puede caer en lo mismo. En insensibilidad, en alejarse de Dios, en cometer toda clase de pecados, o no todos, pero algún pecado. ¿Cómo es que un cristiano puede caer en lo mismo? ¿Sí, hermano? O sea, no hacer caso de las cosas de Dios. No hacer caso de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos oído, no dejen de congregarse? ¿Cómo qué? Pero entonces, ¿qué seguimos haciendo? A veces lo mismo, hermano. Dejar de congregarnos. Entonces yo creo que, yo sé que Dios es sabio, pero ¿qué tal si ponemos eso en positivo? ¿Cómo podríamos poner, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre? Vengamos a la iglesia como muchos vienen por Vengamos costumbre. Vengamos a la iglesia. A veces es más importante la sensibilidad. Estoy insensible. Dice hermana Leti que a veces es por falta de sensibilidad y en realidad... No, pues lo que decía es o sea, a veces no importa si vengo o no vengo a la iglesia. Sí importa porque yo quiero venir a la iglesia, pero perder la sensibilidad es más desastrosa para un creyente. Porque Bien. perder la sensibilidad quiere decir que yo estudio leo la Biblia, pero no siento que me haga nada, que me haga nada, no siento. Sí. No siento ni veo a los hermanos, no siento amor por ellos. Veo las necesidades de la iglesia, no siento el deseo de servir. Eso me afecta más. Bien, como dice la hermana Leti, ¿verdad? Si en un momento dado, más importante que estar aquí, y que lo mencionábamos hace un rato, podemos estar aquí cuerpo presente, pero la mente ausente. Entonces sí, Nosotros, los varones, hemos hablado de mucho de eso, en nuestro estudio, de que la prioridad es Dios. la prioridad O es sea, y la prioridad de Dios es estar en la iglesia, leer la escritura, orar constantemente y muchas cosas así. Y eso es lo que Dios quiere. Bien, y vamos a ver por qué en un momento dado, porque fíjense, el apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, les estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, pero obviamente ahora nos está diciendo a nosotros, los que estamos aquí, los que no están, pues no están. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Dice, una ocasión escuché una frase que decía, nunca trates, bueno, luego se las digo, ya se me olvidó ahorita exactamente el punto, pero dice, ¿cómo puede estas frases servirnos de advertencia? Da ejemplos concretos de cómo un cristiano puede caer en lo mismo. Y aquí mencionábamos algunas. Puede deberse a que, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces nosotros, es obvio, y eso es muy natural,
nos hacemos grupitos en las iglesias, cada quien, ¿verdad? Y a veces están los buenos se juntan con los ¿qué? Con los buenos. Los malos se juntan ¿con quién? Con los malos. ¿Verdad? Y los tibios, ay. Dice, ¿para dónde me voy? No, a veces aquí, a veces, y eso es lo que pasa. Entonces dime con quién andas y, bueno, otra frase dice así. Una vez escuché a un pastor que dijo, dime con quién andas, te diré en qué terminas. Ah, dime con quién andas y te diré en qué terminas. Entonces, júntate con necios y ¿qué va a pasar contigo? Júntate con necios y serás el siguiente, dice. Júntate con sabios y serás el siguiente. Entonces, es así como podemos caer. Otra es que dejar de leer la Biblia, esa es una, pero no tan solo leerla, porque a veces yo recuerdo que cuando empezaba a leerla así como competencia, como, ay, ya leí un capítulo, 2 capítulos, hoy me leí 7 capítulos y dejar de leer la Biblia. Otra es no meditar en la palabra de Dios. Son algunos de los ejemplos de cómo podemos caer en lo mismo que la iglesia de Éfeso. Número 4. ¿Por qué crees que Pablo habla de Cristo como una lección que el creyente debe de aprender? Respuestas. Ya estamos en la página número 31. No, perdón, 32. ¿Por qué crees que Pablo habla de Cristo como una lección que el creyente debe de aprender? Respuestas. ¿Será porque él lo ha vivido? ¿Porque él lo ha experimentado? Sí, Pablo lo experimentó, Sí. sí, definitivamente. ¿Alguien más? Segundito. Yo creo que como dice la hermana Rita, y eso yo lo creo porque a mí me ha pasado, cuando a mí me pasa algo y viene otra persona y le pasó lo mismo, yo ya me pasé por eso, entonces, y Pablo nos está dando esa enseñanza también, si él pasó por eso, él nos está enseñando. Bien. Dice que porque no hemos aprendido de Cristo. Y en realidad, ¿quién es el maestro? ¿Era Pablo? No. ¿Era Pedro? Era Cristo. ¿Y cuando Cristo ya no estaba? ¿Quién nos enseña? ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, por eso está escrita ahí. Y su palabra que está aquí. El Espíritu Santo. Bueno, entonces dice aquí que porque lo que Jesús, mejor dicho, porque por lo que Jesús hizo, está escrito, porque lo que Jesús hizo está escrito en la palabra de Dios para que nos quedara como instrucción. Entonces, cada vez que nosotros, si no tenemos interés en leer la Biblia, es porque no estamos considerando que es Jesús o que es Dios o que es el Espíritu Santo el que nos está hablando personalmente. ¿Sí? 4. Entonces, ¿qué significa el verso 20? El verso 20, les recuerdo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa entonces el verso 20? ¿Qué pusiste? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bien. ¿Alguien más? En la palabra de Dios para todos dice así, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. O sea, esa clase de vida que seguían llevando los de Éfeso, aún siendo ya parte de la familia de Cristo,
Pablo les dice que esa no es la instrucción que les había dado Jesús. Entonces dice, si esta es la instrucción que Jesús les ha dado, no sigan haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo? Dice. Yo quiero comentar algo. Yo pienso Sí. que cuando uno recibe a Cristo, uno tiene que tener también el querer cambiar. Porque si querer uno cambiar. recibe a Cristo y sigue uno haciendo lo mismo, porque yo he escuchado a personas que dicen, bueno, yo así soy y así me voy a morir. Entonces Sí. yo digo, no, porque cuando uno conoce de Cristo, el mismo Espíritu nos redarguye cuando nosotros hacemos algo malo. Y por eso es que a veces me quedo, digo, ¿en verdad ya estaría Cristo? Sí, es cuestión de preguntarnos y recuerden que eso es algo que hemos venido hablando. Es importante que nosotros mismos nos cuestionemos. ¿Realmente soy un creyente? ¿Realmente he aceptado a Cristo como mi Salvador? ¿Por qué voy a la iglesia? Normalmente decimos, ¿por qué vas a la escuela dominical? ¿Por qué vas a los servicios de adoración? Dice, pues para conocer de Dios, para adorar a Dios. De verdad, necesitamos ser sinceros, ¿sí? Para rellenar el tiempo, porque es más barato estar ahí que ir a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí? Para que me vean que sí voy, ¿sí? Porque esa es la otra. No venimos o venimos, pero nada más para que vean que sí. Y yo pienso que, bueno, al menos yo, ¿verdad? Nosotros venimos porque queremos aprender, aunque a veces no se nos pega, pero algo como yo le digo al vino siempre se nos va a pegar. Porque yo a eso vengo, porque yo me podría quedar en mi casa a descansar, a dormir, a tal, Sí. pero no, prefiero estar en la casa del Señor escuchando su palabra. ¿Y qué Dios me quiere decir? Porque le digo al vino, mira, es que Dios nos habla a través de las escrituras, es que Dios nos habla a través de los devocionales. Estaba a veces cuando yo estoy en una duda, si sí o no, a veces Dios me ha puesto hasta en conversos de que, ¿cómo es en conversos sí puede hacerlo y tú que crees en mí no puedes hacerlo? Sí, O sea, sí, bien, gracias. Dice, entonces, Dios habla hoy, dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. O sea, ¿de qué caso tiene que sigamos en las mismas? Dice, entonces, ¿qué significa que el versículo 20 dice que al conocer a Jesús, mi vida debe dar un giro de qué? 180 grados. A veces inconscientemente yo decía, un giro de 360 grados. Estoy aquí, le doy la vuelta y vuelvo a terminar en el mismo lugar. Y eso es lo que pasa a veces. O que ha pasado en él. ¿Sí? ¿Puedes agarrar el micrófono, por favor? Porque si no, para repetir todo me va a costar mucho más trabajo a mí. Porque no me lo memorizo todo. Adelante. Ahorita que veníamos en camino acá, escuchamos en la radio de que un pastor estaba diciendo que tiene una hija que muchos años se la pasó pensando que era cristiana y se llevaba la Biblia a la preparatoria, a la secundaria, por todos lados, servía en la iglesia, cantaba, todo, y que un día le dijo, papá, quiero conocer a Dios. Realmente quiero conocerlo porque no sé quién es Dios, no lo conozco. Entonces dice, la llevé a los pies de Dios y su vida cambió, pero fue un cambio que hizo de 360 grados, de 180 grados. Sí. Porque ella pensaba que sí conocía de Dios, que era cristiana por todo lo que hacía, pero resulta que no. Y sí, efectivamente, y necesitamos estar, ahí consérvalo, y sí necesitamos estar pendientes de nosotros mismos, ¿sí? Porque en un momento dado, el enemigo nos engaña, o a veces nos autoengañamos, ¿sí? Porque como diezmamos, ofrendamos, ayudamos, hacemos ofrendas para las misiones, es más, hacemos muchas cosas que los creyentes hacen, que los genuinos cristianos hacen, pero ¿cómo es que Jesús en un momento dado dice, apartaos de mí, no los conozco? ¿Sí? Señor, Sí. pero ¿cómo no? Si mira todo lo que hacíamos. ¿Será Ok. que el enemigo nos está engañando? Por un lado, pero la otra decíamos es el autoengaño. ¿Sí? Pero a veces no nos damos cuenta, podría ser, ¿verdad? Que no Sí. nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta porque no escudriñamos la palabra. Es la palabra la que nos va a revelar. El Espíritu Santo a través de su palabra nos va a decir, en esto estás mal.
Que yo me haga el que no lo oigo es otra cosa. Dice, dejar atrás dice, esto es lo que significa que al conocer a Jesús mi vida debe de dar un giro de 180 grados. Obviamente no se espera que de la noche a la mañana hagamos el cambio, ¿sí? Que eso es lo que espera normalmente nuestro círculo de influencias, nuestros familiares, amigos, vecinos, esperan que nosotros, y eso que vas a la iglesia, y eso que lees la Biblia, y eso que... Bueno, dice, no, eso es gradual, pero sí es un giro de 180 grados, dejando atrás mi pasada manera de vivir. Número 5. ¿Qué palabras indican que los cambios en nosotros tienen que comenzar en nuestra mente, en nuestra manera de pensar? ¿Cuáles son esas palabras? Que están en los versículos, por supuesto. ¿Alguien respondió algo? Si en verdad le habéis oído. Bien. ¿Qué les parece esta? Sí, aquí hay un poco de confusión que lo vamos a aclarar ahorita. Dice, el versículo que lo menciona dice, renovaos en el espíritu de la mente. ¿Qué palabras indican que los cambios en nosotros tienen que comenzar en nuestra manera de pensar? Porque ¿con qué se piensa? Mi mamá a veces me decía, pues, ¿qué tú piensas con los pies? Y a veces yo creo que sí pensaba con los pies, porque qué metidas de patas, ya. ¿Sí? Renovaos en el espíritu de la mente. En la traducción al lenguaje actual lo menciona así, miren, para que quede así más clarito que el agua. Dice, ustedes deben de cambiar completamente ¿qué? Su manera de pensar. Y luego dice, pues sí, hay que cambiarla, pero ¿qué tengo que hacer? Dice, ser honestos y santos, ¿cómo? De verdad. Dice, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Dice, porque hemos nacido de nuevo. Cuando dice que Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer o renacer, significa volver a nacer. Eso significa volver a programar nuestra mente. A veces nosotros, como hemos hablado de que la semana pasada, cuando estuvo mi nieto aquí, les mencionaba que cómo es que cuántos años llevan de educación para terminar en maestrías, posgrados o ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman lo otro? ¿Cómo? Doctorado, sí. Hay gente que tiene doctorado y doctorado y doctorado. ¿Cuántos años de estudio, preparación para la cuestión académica? Pero para las cosas de Dios, que decimos, entre paréntesis, que es lo más importante, no dice que es lo único. Dice, busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Pero le dedicamos más tiempo a eso, le dedicamos más tiempo al trabajo. Decimos que no, o sea, nuestra vida dice mi manera de vivir dice una cosa, aunque mis labios dicen otra. ¿Sí? Sí, hermano Albino. Pásale. Aunque el hermano Pablo menciona en la palabra que nosotros ya deberíamos de ser maestros, porque si nos damos cuenta, Jesús solo anduvo 3 años y medio, según 3 años. 3 años. Y se hicieron maestros los apóstoles. Nosotros, yo por ejemplo, tengo 10 años y ya debería yo de ser un maestro, un gran maestro. ¿Cuántos años se necesita? No lo sois. Con 10 años, ¿cuántas maestrías podríamos haber hecho? No, pues un montón. Le digo, y sin en cambio ahí estamos. ¿Por qué? No sé, yo en realidad me he puesto a pensar a veces que no tengo el espíritu. He llegado a pensar que no tengo el espíritu porque yo leo bastante, Sí. pero quizá no lo leo correctamente como usted dice, o quizá, no sé. No entiendo. Bueno, parte del procedimiento de aprendizaje, una cosa es leer, pero la otra es escudriñar. Bueno, ¿qué es escudriñar? Es investigar. Y les he mencionado algunas preguntas que sirven para todo. Los he mencionado, dice, por cierto, que esto no es que sea bíblico, pero dice, estas son las preguntas que hacen. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas respuestas las ponemos en el estudio, en cualquier estudio,
y nos va a revelar quién lo dijo, qué lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, ¿sí? Y entonces de esa manera vamos haciendo que nuestra mente vaya procesando. Nuestra mente es un procesador, ¿sí? Es un procesador. Entonces, si quiere luego comentamos de eso y le doy algunas ideas ya un poquito más prácticas, para que le sea más fácil. Sí, porque yo he hablado con el Señor y le digo, Señor, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero saber de ti. Yo quiero escudriñar tu palabra, pero Sí. quizá mi mente es mucho más dura que la de usted. No, lo que pasa es que lo siguiente, dice que una de las formas es, no se trata de leer mucho, se trata de que lo poquito que leímos lo analicemos y lo entendamos a través de las preguntas, ¿verdad? Y es como se amplía Cómo se amplía exactamente el el conocimiento. conocimiento. Entonces, yo les he mencionado que algunas de las recomendaciones de algunos de los maestros, o de los teólogos, básicamente es que cierto método, leen el texto, todo el texto como lo hicimos ahorita al principio, y después empiezan a compararlo con otras traducciones. Eso va dando más luz, ¿sí? Entonces, luego, aparte de compararlo con las otras traducciones, se aseguran de que entiendan cada palabra gramaticalmente. ¿Esto qué significa? Porque a veces el no tener el concepto de una palabra, entonces hace que entonces no entendamos todo el concepto. Se pierde la esencia de lo que queremos. Pero obviamente esto requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, y no todos estamos dispuestos a hacer eso, hermano. Esa es la cuestión. No, yo sé. Si a duras penas a veces leemos el texto como está. Le digo por mi experiencia, así como, pero conforme, otro de los secretos es que mientras más lo hacemos, más ganas tenemos de hacerlo. Mientras menos lo hacemos, menos ganas tenemos de hacerlo. Mientras más vamos a la iglesia, aún como decía la hermana Leti, aunque no estemos sensibles, pero si estamos oyendo, de alguna manera, el Espíritu Santo va a empezar a ¿qué? A ministrar, ¿cómo se llama? A redarguirnos, a hacernos a entender. Dice que porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que el creyente puede hacer para cambiar su manera de pensar? ¿Cuáles son? Bueno, veamos. Una de ellas es orar al Padre. ¿Sí? Ya hemos sabido también. ¿A poco no? Todos sabemos que la oración es que la llave. ¿Sí? Es la llave. Jesús nos puso la muestra. Entonces, ahora, ya hemos hablado también de que no se trata de solo orar en las reuniones de la iglesia. No se trata de solo orar en una hora específica. Ya sabemos también que escrito está que oremos en ¿cuánto? En todo tiempo. Orar al Padre en todo tiempo. Dice, orar al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Eso no es una garantía de que todo nos van a dar, todo lo que pidamos al Padre nos lo va a dar. ¿Sí, Rita? No sé si está en lo correcto lo que yo puse. Sí. Quitarse la ropa vieja de la naturaleza, renovar nuestros pensamientos, ponernos la ropa nueva de la nueva naturaleza. En verdad, lo que funciona es la justicia y la santidad. Bueno, Sí, nada más. Ahora, eso está bien porque está basado en la palabra, nada más que necesitamos aterrizarlo, porque ese es el problema, que la mente, miren, a nuestra mente necesitamos darle órdenes específicas, ¿sí? Específicas. Y está bien, la respuesta es correcta, pero punto número 1, orar al Padre. Punto número 2, estudiar la palabra. Nótese que no dice leer, ahora ya viene estudiar, ¿sí? Número 3, meditar en la palabra. Eso es específico. Orar al Padre, estudiar la palabra, meditar en la palabra. ¿Cuál palabra? La que acabamos de leer. Y eso es de lo que se trata. y de esa manera nos vamos a quitar la ropa vieja.
De esa Podría manera ser. estás poniendo la ropa nueva y dejas la la nueva. vieja. Sí. Hay bueno, varios ejemplos que podemos anotar. Dice, siguiente, punto número 4, poner en práctica la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos poner en práctica sin haber antes entendido, sin haber antes meditado, sin haber antes estudiado y sin haber antes orado. ¿Sí? Si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, reconociendo dónde estamos mal, cuál es lo que queremos cambiar o qué es lo que sabemos que en nosotros está mal para que Dios lo vaya transformando. Y la número 5 dice compartir la palabra. Entonces, número 1, si lo decimos así, 1 es orar al Padre, 2, estudiar la palabra, 3, meditar la palabra, 4, poner en práctica la palabra y 5, compartir la palabra. Y si eso lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o lo repetimos por lo menos para empezar, al rato vamos a decir, número 1, orar, número 2, estudiar, número 3, meditar, número 4, practicar y número 5, compartir. Sí, y otra vez, es lo mismo, pero siempre. Okay, la cuestión es ponerlo práctico. Yo le he dicho a Dios, sí, tu palabra está muy bonita y a veces está muy profunda, pero a veces no la entiendo. Bueno, empieza por entender. Sí, y bueno, y también ahí es donde dice que el Espíritu Santo nos va a dar, a recordar también de dónde nos tenemos que agarrar, ¿verdad? Para mantenernos. ¿Cuáles son los 3 mandatos que el cristiano debe de obedecer según lo que estamos leyendo? Orar, sí. Pero de acuerdo a los versículos, más bien ya ahora vámonos a los versículos. Esta es la número 6. Dice versículos 22 al 24. ¿Alguien la respondió? ¿Cuál es la número 6? Sí, la número 6. Pero contéstala. No. No estoy segura si es correcto porque puse quitarse la ropa vieja y renovar la actitud mental y ponernos la ropa nueva de la naturaleza. Ok, vamos a ver qué dice la escritura. Aquí está, miren. Despojaos, cuando no tiene seguridad, vamos al texto y dice despojarse del viejo hombre. Basado en el 22 al 24. Sí, hermana Isa, pásale, por favor. Quiero pedir disculpas Sí. porque mi mente está con mi hija allá en el hospital y por eso estoy así. Oh, Mi entiendo. hija Erika, Oh, oren por ella. sí, ahorita al final lo hacemos, hermana. No se preocupe. Entonces, despojarnos del viejo hombre. Siguiente, renovarse en el espíritu de la mente. Y número 3, vestirse del nuevo hombre. Y efectivamente son lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra. La cuestión es que vamos a ver cuáles son las cosas que debemos de hacer. Y esto quizás no lo vamos a tocar en detalle en esta ocasión, pero sí lo vamos a hacer en el siguiente estudio. Ya viene detallado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo hacerlo? Porque es bien fácil. Sí, Andrés, a ver, demuéstrame cómo. Y es lo que hacía Jesús, mejor dicho. Jesús les decía cómo, les mostraba cómo y luego les decía que lo hicieran. ¿Cuáles son las características del viejo y el nuevo hombre? Aquí hay algunas. El viejo hombre dice, está ¿qué? Viciado. Otra palabra es corrompido por la seducción del placer y los malos deseos. Eso es lo que el viejo hombre hace. Entonces, en otras palabras dice que el viejo hombre está mal acostumbrado, está podrido, sucio, descompuesto. ¿Se acuerda que Jesús les decía? Sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro bien apestosos, decía, ¿no? Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y el nuevo hombre, cómo es? Fíjense, creados por Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad. ¿Qué es la justicia?
ser justos, pero ¿qué, de una manera práctica, qué sería eso de justo? ¿Perdón? Rectitud, sí, hacer lo Correcto. correcto, hacer lo correcto, hacer no lo que venía haciendo antes, que ya Dios me dijo que eso estaba mal. Si antes yo era mal hablado, ya no más. Sí, ahora los recojo, dice. Antes nada más los aventaba, ahora los aviento y los recojo. No, no, ya no aventar ganchos, dice. Ok, entonces, creados a hacer lo correcto y santidad. Recordemos que la salvación es gratis, pero la santidad cuesta y cuesta mucho. Hay que leer, hay que estudiar, hay que orar, mejor dicho, hay que orar, hay que estudiar, hay que meditar, hay que practicar Practicar, y hay que compartir. compartir. Por supuesto. Estamos hablando de lo que el nuevo hombre. Nuevo. Estamos hablando en el nuevo hombre. Del viejo ya sabemos cómo es. El nuevo Andrés, no el viejo Andrés. Dice, en medio de los santos, en medio de tantos pensamientos anticristo, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer para renovarse en el espíritu de su entendimiento? Número 1, debe de orar. Número 2, debe de estudiar. Número 3, debe de meditar. Número 4, debe de practicar. Y número 5, debe de compartir. Compartir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo repetimos tanto? Para aprender, ¿eh? Aprender. Dice, ¿qué quiere decir renovarse en este contexto? ¿Cuál contexto? Filipenses 4, 8 y 9 y Colosenses 3, 1 al 4. Y dice así. ¿Me ayudan a leerlo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 y 9. Fíjense cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que han aprendido al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sí? Ahora veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo, pero dice así, lo leemos. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Hay una condicionante. ¿Queremos que Dios esté con nosotros? Pues nada más hay que hacer eso. Está fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir renovarse en este contexto de Colosenses 3, del 1 al 4? ¿Lo leemos? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, antes pura tierra, ahora puro cielo. Sí. Aunque algunos dicen, ay, no seas tan fanático. Bueno, ¿por qué no? Si tú eres fanático del fútbol, ¿por qué yo no? Soy de Cristo, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, porque habéis muerto. ¿A qué morimos? Al pecado. Al viejo hombre, al pecado. Bien, el viejo hombre murió al pecado, dice. ¿Qué ejemplos puede dar para poner en práctica la frase vestirse del nuevo hombre? Y ya hemos mencionado
Varias, ¿verdad? Número 1, orar. Orar. Número 2, estudiar. Estudiar. Número 3, meditar, meditar. Número 4, ah, practicar. Practicar. Y número 5, compartir compartir. ¿Qué vamos a compartir? la palabra. La palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre decir hacer mejoras en la conducta de uno o vestirse del nuevo hombre? Hacer mejoras es de dientes para afuera. Vestirse del nuevo hombre es adentro. ¿Sí? La aplicación, voy a tomar 3 minutos más. Dice, ¿alguna vez has dicho lo que mencionaba hermana Isa? Así soy yo, dando a entender que no quieres cambiar o no puedes cambiar. ¿Se acuerdan los dichos? Así nací Y así, y así soy. así soy. Y si no me quieren, Ni modo. se la saben, ¿verdad? No soy monedita, De oro. ¿para qué? Caerle bien a todos. Bueno. Vamos a aprender el nuevo lenguaje. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que eso de que no puedo, que es bien difícil, Es excusa. es una excusa. Sí se puede, sí se Ah, quiere, quiere. con la ayuda de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios De Dios no nos hace cobardes. Al contrario, dice, nos da poder para amar a los demás. ¿Qué más? Nos fortalece Fortalece para que podamos vivir una vida vida cristiana. cristiana. ¿Por qué nos cuesta hacer los cambios que realmente queremos hacer? Porque no oramos, porque no estudiamos la palabra, porque no meditamos en la palabra, porque no practicamos la palabra y porque no compartimos la palabra. Compartimos la palabra. Es decir, porque a veces pasan años antes de decidir hacer los cambios que sabemos que el Señor quiere de nosotros. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? Número 1, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y número 2, y ama a tu prójimo. A eso se resume, dice, la ley y los profetas. ¿Cuál es el cambio más grande que Cristo ha hecho en tu vida? Piénsalo y recuerda cómo lo hizo. Con esto termino. Dice número 4. ¿Cuáles son algunos obstáculos que nos desvían de los cambios que Cristo quiere hacer en nosotros? Ya los hemos mencionado durante la lección. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vestirte del nuevo hombre o de la nueva mujer? Esa es la pregunta que mencionábamos, ¿verdad? La próxima semana, en la lección número 13, páginas 34, 35 y 36, nos van a dar la respuesta. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Y el texto es Efesios 4, del 25 al 32. Algo para pensar, con esto ya ahora sí termino. Dice, la vida cristiana es una vida de cambio. ¿Están de acuerdo? Sí. Dice, si no estamos cambiando y creciendo hacia la imagen de Cristo, entonces no estamos cumpliendo ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Pero si lo hiciéramos personal, ¿cómo diríamos? Mi vida cristiana es una vida de cambio. ¿Es verdad? Si no estoy cambiando y creciendo hacia la imagen de Cristo, entonces ¿qué? No estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y ya no dejemos, no oigamos la voz de Satanás, ¿verdad? ¿Y cómo es posible eso? Dice Efesios 4:13. Y ahora sí, con esto cerramos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude para que en esta semana, si en las semanas anteriores no pudimos hacerlo, no pusimos en práctica lo que ya hemos mencionado, orar, estudiar, meditar, practicar y compartir su palabra, en esta semana nos ayude. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. La próxima semana, lección número 13. Y en 30 minutos, en 25 minutos, Pastor Mario comienza la nueva serie titulada
Me quedé en suspenso. No supe cuál era. ¿Perdón? Actitud de gratitud. ¿Hay algún agradecido por aquí? Bueno, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Hasta la próxima. Bye.